A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los humanos pensábamos que el mundo estaba hecho para alimentar nuestra soberbia y que el sol y las estrellas estaban ahí para adornar nuestra invisible pequeñez. Pero en un momento aparecieron pensadores en una y otra parte que, evitando respuestas fáciles y consoladoras, decidieron sumergirse en el mundo de las preguntas profundas. Y en Europa, en los Países Bajos, un grupo de hombres investigando con lentes descubrió que podían aumentar el poder de la visión más allá de lo que nuestros ojos nos ofrecían. Entonces inventaron el telescopio, que llegó a Italia, y allí un hombre decidió apuntar a los cielos para ver lo que nunca nadie antes había visto: la profundidad del cosmos y los objetos celestiales más cerca que nunca. Este hombre, reconocido matemático y científico, se llamaba Galileo Galilei y confirmó lo que ya Copérnico había anunciado, que la Tierra no era el centro del universo. Con su telescopio, noche a noche, lleno de paciencia y de asombro, Galileo miró a lo profundo y descubrió a Júpiter con sus lunas y a Saturno con sus anillos. Fue un día como hoy, 3 de diciembre de 1621, cuando Galileo, ante príncipes y estudiantes, enseñó todo lo que un telescopio podía enseñar. Desde entonces, los seres humanos miramos con reverencia a la inmensidad y a los misterios del cosmos, del cual todos hacemos parte. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. El feriado del 7 de diciembre y hoy circula vigentes. Elecciones 2021, horarios de votación de acuerdo con la cédula de identidad. El analista político Roberto Izurieta se refiere al panorama político electoral de nuestro país. En tributación, hoy hablaremos de tips para el cierre fiscal del régimen general. En la opinión tendremos Ecuador, la plataforma del narcotráfico internacional. En política internacional, el que no vota, no come. Los editoriales serán de Simón Espinosa, El Mundo al Revés, y de José Hernández. El correísmo multiplica los dólares con píxeles. En deportes, el clásico del astillero tendrá VAR. Liga Deportiva Universitaria ganó en Brasil, pero se eliminó de la Copa Libertadores, el Nacional y su presidencia, y el inicio de la Liga Femenina de Básquet. En el show del básquet, hoy los integrantes del Club Audaz Octubrino de la provincia del Oro. Y en el segmento dedicado a nuestros mejores amigos, las mascotas, continuamos hablando en una segunda entrega de los hámsters. Noticias del día con Carla Sánchez. Feriado el 7 de diciembre y hoy circula vigente. El feriado por fiestas de Quito es local, por lo que los planteles de la capital, fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales no tendrán clases. Sin embargo, el plan Hoy Circula se mantiene. Las autoridades no han decretado libre movilidad durante el feriado. La asistencia laboral de quienes están en el sector público también se suspende, mientras que en el sector privado esto es opcional, siempre que se apague la norma del Ministerio del Trabajo. Recuerde, viernes 4 de diciembre solo circulan autos con placa impar, sábado 5 de diciembre solo circulan autos con placa par, domingo 6 de diciembre libre de circulación, lunes 7 de diciembre se podrán movilizar los autos con placa impar, pasadas las 20 horas circulan todas las placas. Elecciones 2020. Los horarios de votación de acuerdo a la cédula. Se analiza una propuesta para que el sufragio se realice en 3 turnos. Esto lo dio a conocer el consejero electoral Luis Verde Soto, quien comentó además que la iniciativa está en las manos del Consejo Nacional Electoral, CNE, para su estudio y posterior aprobación, con el objetivo de evitar aglomeraciones y con ellas la posibilidad de contagiarse de la COVID-19, nació la propuesta para que el sufragio en el país se desarrolle de manera ordenada con horarios establecidos de acuerdo al número de cédula de los empadronados.
De 7 de la mañana a 11 de la mañana, personas con cédulas terminadas entre 0 y 4. De 11 a 13 horas, personas con cédulas terminadas en 5 y 9. De 15 a 17 horas, personas de la tercera edad. Los correístas proponen entregar $400 al mes de manera permanente a un sector de la población en extrema vulnerabilidad mediante un proyecto de ley. El pago se realizará a través de dinero electrónico. Ese dinero tiene varias restricciones. No puede transferirse al exterior y no podrán ser gastados libremente. Únicamente se los podrá utilizar de acuerdo a lo reglamentado. Varios analistas económicos advierten que la propuesta puede ser peligrosa porque llevaría a Ecuador a un bimonetarismo, es decir, operarían dos monedas en la economía nacional, dólares estadounidenses y dólares electrónicos ecuatorianos. Roberto Izurieta, consultor político y colaborador de CNN en español, califica como demagógica a esta propuesta. Escuchemos. Los ecuatorianos, como la mayoría de los ciudadanos de la región, estamos viviendo una situación sumamente difícil por la pandemia, la enfermedad, el miedo a la muerte. Sobre todo los jóvenes están viviendo también otro miedo que es horrible, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener trabajo, el miedo a no poder conseguir trabajo durante meses. La situación del Ecuador es muy difícil. Una opción es creer en lo que yo llamo los cantos de sirena, las ofertas demagógicas, que las hemos visto, que te dicen, sí, no te preocupes conmigo, vas a tener un sueldo electrónico en una moneda electrónica. Eso es una clara propuesta y siempre ha sucedido en casi todos los países. Esto es, frente al dolor, ofrecer el cielo y la tierra, como de una manera mágica vamos a solucionar los problemas. Sin lugar a dudas hay que proteger la dolarización y en ese sentido los ecuatorianos tienen un reto: votar de manera consciente y responsable sin creer en propuestas que difícilmente podrán ser ejecutadas. Entonces, frente a toda propuesta puede haber, frente a todo problema puede haber una propuesta demagógica, fácil, y yo espero que no caigamos en eso. O sea, el Ecuador es una economía dolarizada, necesita para reactivarse que entre más dólares y para eso necesitamos que exista inversión extranjera, que el riesgo de país baje para poder bajar la tasa de interés. La tasa de interés es alta en el Ecuador. Para bajar esa tasa de interés, el riesgo país tiene que bajar, y que para que baje el riesgo país, el país tiene que ser de menos riesgo. Esto es alejado a estas políticas que en el fondo lo que traen es una inflación en dólares o en moneda nacional, sobre todo en moneda nacional, y donde no se ordenan las cuentas públicas privadas y no hay inversión y por lo tanto no hay trabajo. Hasta el momento las encuestas son claras y el porcentaje de intención de voto también. Las tres personas que lideran las encuestas son Guillermo Lasso, Yacu Pérez y Andrés Arauz, que cabe recordar el binomio Arauz-Rabascal aún no tiene su candidatura en firme, pero ocupa uno de los tres primeros lugares con posibilidad de llegar a ser quienes tomen las riendas del país en 2021. Izurieta considera que los ecuatorianos son quienes deciden qué futuro desean, al acudir a las urnas el 7 de febrero de 2021. El Ecuador, a mí me gusta ser optimista, el Ecuador tiene algunas ventajas, yo diría principalmente dos. Uno, es un país rico, es un país viable, es un país donde puede haber producción y puede haber empleo. Ha pasado 10 años de una política económica irresponsable de endeudamiento caro, endeudamiento muy caro, y después ha pasado, antes también de la pandemia, un gobierno con enorme deficiencia, después viene la pandemia, pero más allá de eso yo soy optimista. El Ecuador es un país viable, es un país válido. Segundo, a diferencia de otros países, yo pienso que parecido a los Estados Unidos, las opciones electorales son claras. Y si bien es cierto, tienes 17 y puedes tener 20 candidatos, eso a mí no me importa mucho, no me gusta sin lugar a dudas. Esta elección está definida en tres opciones políticas sumamente claras que los ecuatorianos la conocen. Una vuelta al pasado, que en mi opinión es lo que ha traído los problemas que estamos viviendo ahora en el presente. Una radicalización a un modelo que conocemos los problemas que tiene y sobre todo cómo
esos problemas pueden afectar a la dolarización, y una opción más, digámoslo, seria, más parca, más de capacidad de decir, bueno, lo que necesitamos es generar empleo. Para generar empleo necesitamos inversión y necesitamos bajar el riesgo país a través de tener políticas económicas que sigan produciendo este nivel de incertidumbre. Entonces, más allá de esta confusión, más allá de esta crisis, el Ecuador enfrenta 3 opciones claras, como sucedió en Estados Unidos, y estoy convencido que la gente con esa información va a votar de las 3 opciones, cuál es la que quieren, optan para ir saliendo los problemas de salud y los problemas económicos. El reto del próximo gobierno es generar fuentes de empleo, uno de los problemas que en la actualidad afecta a los hogares ecuatorianos. Pese a que el INEC ha señalado que 477,000 personas salieron del desempleo entre junio y septiembre del 2020. Mal, yo no creo que haya sido un gobierno que se haya caracterizado por enorme o buena capacidad de gestión. Han habido excepciones, como en todo gobierno, particulares, pero en general ha sido un gobierno que ha demostrado enorme ineficiencia. Tardío para las respuestas. La insatisfacción popular es muy clara y yo creo que es muy merecida. Por eso es importante cambiar de gobierno. ¿Qué clase de cambio queremos? ¿Una vuelta al pasado, que considerando que el pasado es el que nos trajo en esta situación con un endeudamiento carísimo, un salto al vacío o un salto a políticas estatistas, que sabemos qué consecuencias ha tenido en otro país y todavía no sabemos qué consecuencias tendría en un país que está dolarizado? Y por otro lado, una opción de gobierno que sea más ordenada, con más experiencia, con el objetivo de crear empleo. Amigos, cada vez estamos más cerca de las elecciones. La campaña electoral inicia este 31 de diciembre. Mientras tanto, usted reflexione su voto y siga en sintonía de Noticiero Telesucesos por Canal 29. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Muy buenos días en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo. El día de hoy vamos a hablar sobre tips tributarios para el cierre fiscal de aquellas sociedades que se encuentran bajo un régimen general. Queremos que nuestros impuestos se encuentren calculados de manera correcta, sobre todo el impuesto a la renta de las sociedades. Cuando hablo de un régimen general, estamos hablando de aquellas sociedades, personas naturales que no nos encontramos en un régimen de microempresas o en régimen de impuestos simplificados como el tema del RICE. Vamos a hablar de esa obligatoriedad que tenemos las personas naturales y las sociedades de determinar de manera correcta el impuesto a la renta causado corriente bajo un marco regulatorio llamado Ley de Régimen Tributario Interno. La importancia de calcular nuestros impuestos de manera adecuada, de manera justa, pagando lo que se debe pagar y cumpliendo sobre todo al pie de la letra una normativa tributaria que es de derecho público, que se hace lo que está escrito. Mis principales recomendaciones para determinar de forma exacta, precisa, cumpliendo el marco regulatorio vigente en el país, este impuesto a la renta dentro del concepto de régimen general. Vamos a hablar de los ingresos. Los ingresos se deben reconocer tanto en la contabilidad y en la determinación del formulario de impuesto a la renta, cumpliendo los conceptos del principio del devengado. Bien transferido, servicio prestado. Los ingresos desde el punto de vista fiscal son ingresos gravados que pagan impuesto a la renta o ingresos exentos que por ley no van a pagar impuesto a la renta. La primera recomendación para todos los empresarios, para los contadores, para los financieros es revisar la normativa tributaria vigente al cierre de cada ejercicio, considerando que nuestras normas tributarias se han ido modificando por las diferentes leyes orgánicas. Los ingresos tienen que estar reconocidos de manera íntegra en la contabilidad. Si el bien se ha vendido, el servicio se ha prestado, le paguen o no le paguen porque estamos por el método del devengado, tienen que estar registrados para la correcta tasación.
No se olvide de revisar adicionalmente cuáles son los ingresos exentos que se encuentran vigentes, que lo va a encontrar usted en el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y actualmente tenemos 26 conceptos de ingresos exentos, para que en el momento que determine su impuesto a la renta, la parte exenta no se tribute conforme a la ley y usted tribute por los ingresos grabados o ingresos de fuente ecuatoriana. Sobre los costos y gastos más importantes, tiene que revisar la normativa en cuanto a los requisitos específicos para cada tipo de costo y gasto dentro del concepto del régimen general. Costos y gastos importantes que tienen que cumplir con dos parámetros fundamentales: el fondo y la forma. La forma, el contrato, la factura, la retención en la fuente, que definitivamente usted tiene que realizar cuando haya sido designado agentes de retención, conforme a la resolución número 1 emitida en el mes de septiembre. Adicionalmente, aquellos requisitos específicos para cada tipo de costo y gasto, como por ejemplo en el gasto de la nómina. El gasto de la nómina representa un gasto importante dentro de la contabilidad de los estados financieros de los patronos, llámese en personas naturales o sociedades. Este costo y gasto tiene que ser deducible. ¿Qué quiere decir deducible? Que se pueda restar del ingreso para determinar una utilidad justa, una utilidad contable, hacer mi proceso de revisión fiscal y mirar que ese gasto sea aceptado para el fisco. ¿Qué exige la norma tributaria para que el gasto de la nómina, el pago que usted le hace a ese trabajador en relación de dependencia, conforme al establecido en el Código del Trabajo, que tiene que estar aportado 100% al seguro, al IES, para que ese gasto se pueda restar? Si ese gasto no se encuentra aportado, los sueldos, las remuneraciones, ese gasto va a ser no deducible y va a pagar impuesto a la renta. Adicionalmente, en el gasto nómina, mirar que las remuneraciones adicionales como el 13º, 14º sueldo, que son gastos importantes y obligatorios para el patrono, tienen que estar realizados conforme a lo que establece el Código del Trabajo para que sea un gasto aceptado por el fisco y pueda ser restado de ese ingreso grabado. En el tema de los beneficios de orden social, mirar si cumplen con los conceptos establecidos en el Código del Trabajo y en las demás leyes sociales como la Ley de Seguridad Social. ¿Qué pasa con el resto de costos y gastos? Vamos a hablar del gasto de depreciación. Los activos fijos son importantes y vitales para generar ingresos dentro de nuestra actividad. ¿Qué exige la norma tributaria para que ese gasto de depreciación sea deducible, sea un gasto que usted se pueda restar del ingreso? Pues que los bienes hayan sido adquiridos de manera legal, comprobantes de venta o si vienen de procesos societarios legalmente aprobados por los organismos de control. La depreciación tiene que hacerse en función de la vida útil, la técnica contable, la naturaleza de los bienes, pero en materia tributaria no puede superar el límite máximo de deducibilidad establecido en el reglamento fiscal en el artículo 28, numeral 6, literal A del reglamento de aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. Tenemos varios costos y gastos adicionales, gastos necesarios para generar ingresos. Esa es la regla principal para que estos costos y gastos puedan restarse de las utilidades y pagar de manera justa ese impuesto a la renta causado. Los costos y gastos de manera general tienen que ser reales, tienen que ser soportados en comprobantes de venta cuando proceda, tienen que generar ingresos grabados. Costos importantes como gastos de viaje bajo toda la normativa tributaria, sin superar los límites establecidos en la norma, como es el 3% de los ingresos grabados. Gastos de gestión, gastos importantes para generar renta grabada, gastos de promoción, publicidad. Adicionalmente tenemos servicios con terceros. No es malo contratar servicios con terceros, pero que cumplan con todos los fundamentos legales, tributarios, financieros, para que usted pueda obtener la deducibilidad. El determinar correctamente la base imponible y el impuesto a la renta causado que va al Estado ecuatoriano va a evitarle riesgos fiscales. De mi parte, nos volveremos a ver en una edición más porque consideramos que el manejar de manera correcta la tributación ecuatoriana genera beneficios y elimina riesgos. Nos volveremos a ver. Soy Cristina Trujillo desde Tributación de Hoy. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
opinión. El Ecuador ha sido considerado últimamente como una plataforma del narcotráfico internacional. Y esto se debe específicamente a que desde el año 2005 se produce el efecto globo en Colombia. Efecto globo que, si bien es cierto, ya tenía unos antecedentes históricos cuando Colombia, Perú y Bolivia comenzaron a mover gran parte de los cultivos en la región andina. Colombia tomó este ejemplo histórico y lo trasladó a la práctica y trasladó gran parte de los centros de acopio y plataformas internacionales hacia otros países. Me refiero a Venezuela y me refiero a Colombia. Ese es el efecto globo y esas son las consecuencias para el Ecuador. Pero hay un sinnúmero de carteles que están inmersos en esta nueva actividad. Carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, grupos disidentes como Oliver y Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Ejército de Liberación Nacional, la Nueva Marquetalia o el segundo elemento de las FARC, que al momento se encuentra en disputa especialmente en el departamento de Putumayo y en la frontera con Venezuela. También otros elementos que han aparecido en el escenario binacional, como el Grupo Contador, la Constru y los famosos GAOR, o los grupos armados organizados residuales. Todos ellos tratan de mantener el control sobre los corredores de abastecimientos y movilidad del narcotráfico. Dos corredores, el corredor del Pacífico y el corredor amazónico, que atraviesan nuestra geografía nacional. Pero estos dos elementos, me refiero al narcotráfico y esta influencia desde el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo hacia el territorio ecuatoriano, no son los únicos. Existe otra actividad delictiva que comienza a tomar cuerpo y comienza a imponerse en el escenario del crimen organizado transnacional. Me refiero específicamente a la minería informal. Minería informal que en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos ha comenzado a generar un proceso bastante interesante ligado hacia estas organizaciones delictivas transnacionales, especialmente el grupo Oliver y Sinisterra y el Ejército de Liberación Nacional en los departamentos de Nariño y también de Putumayo. La segunda Marquetalia comienza a influenciar directamente en la provincia de Sucumbíos, también hacia este nuevo elemento de la minería informal. Pero por otro lado, es necesario también recordar que ese cambio de estatus que tiene el país a raíz del 2005 se va incrementando y ese cambio de estatus genera a su vez no solo el que sea considerado un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, sino también una penetración permanente hacia la estructura del Estado ecuatoriano para poder instalar lo que decía ya Francisco Huerta hace algún tiempo atrás, una narcodemocracia. Es por eso que el narcotráfico internacional, el crimen organizado transnacional, comienzan a penetrar las estructuras del Estado ecuatoriano. Primero la estructura gubernamental, para tener los asideros necesarios que le permitan seguir ampliando esta influencia sobre los otros estamentos del Ecuador. ¿Cuáles son los otros estamentos? La penetración de los organismos de control. Me refiero específicamente a los organismos de control como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la aduana, la Dirección de Aviación Civil y un sinnúmero de organismos que están orientados a evitar que el narcotráfico haga su cabeza de playa en nuestro país. Adicional a esto, tenemos un tercer factor de penetración y ese tercer factor de penetración es los operadores de justicia, que indudablemente, al ser cooptados por parte del narcotráfico, facilitan y le permiten la impunidad de su accionar en el territorio nacional. Si a esto le sumamos nosotros, que no tenemos ni contamos con los recursos tecnológicos
de infraestructura ni de personal para poder limitar el accionar de este crimen organizado transnacional, entonces vemos nosotros que hay una gran cantidad de pistas clandestinas, cerca de 2.000, tal vez un poco más. Aterrizaje de avionetas sin ningún tipo de control. Los radares no funcionan, el sistema de interceptación tampoco funciona. En definitiva, estamos en una indefensión total. Y eso le permite a la comunidad internacional catalogarnos como un país que mantiene una plataforma internacional del narcotráfico. Pero estamos a portas, distinguidos amigos, de lo que son las elecciones 2021. Y uno de los elementos más importantes que considera el narcotráfico internacional y el crimen organizado es penetrar estas campañas políticas, contaminar las campañas políticas para desde esos momentos comenzar a tener una influencia directa sobre ese partido y ese candidato político. Es necesario que las autoridades nacionales, las autoridades de control, ejerzan verdaderamente una auditoría sobre cada uno de estos recursos que tienen los diferentes movimientos políticos con el propósito de transparentar. Es por eso la conformación de este observatorio de control electoral que se está dando y que va a lanzarse recién la próxima semana es fundamental para decir al país que la sociedad está preocupada de lo que pase en el Ecuador y lo que pase en estas próximas elecciones. Global Hoy con Alan Carney. Qué lamentable frase pronunciada por Diosdado Cabello, uno de los líderes históricos del chavismo en Venezuela. Al margen de la ignorancia que revela, pues desde conocimiento público que ya poca gente en Venezuela, vote o no vote, come, y no come a causa de personajes como el señor Cabello, como el señor Maduro o como Chávez. Estos se han ocupado de destruir la economía venezolana al punto que al día de hoy prácticamente el total de los alimentos que el país requiere deben ser importados, pues la producción nacional ha sido liquidada por estos personajes. El gobierno venezolano se erige entonces como único proveedor de alimentos para toda la población, ciertamente con unas limitaciones enormes que se demuestran ante los índices cada vez más alarmantes de desnutrición, particularmente en los niños y en los jóvenes venezolanos. Sin embargo, el control de los alimentos le da al régimen, por una parte, un margen de poder enorme sobre la población, ante la amenaza de no entregarle los famosos CLAPS, por miserables que estos sean, el riesgo del hambre es inminente. Como en todo régimen totalitario, la libreta de racionamiento se convierte en un poderoso instrumento de control político y de chantaje. Además, la compra de estos CLAPS en el mercado internacional ha significado una magnífica oportunidad para el ejercicio de otra de las actividades esenciales de los líderes chavistas, los negociados. Como es público y notorio, al momento se encuentra detenido en Cabo Verde Alex Saab, uno de los testaferros del régimen. La extradición que Estados Unidos ha solicitado está tratando de ser evitada a toda costa por el régimen venezolano, pagando ingentes sumas en abogados, en operadores legales, entre los cuales destaca sin duda don Baltasar Garzón, a quien todos conocemos, pues aquí estuvo, quien no mueve un dedo sin mucho dinero de por medio. En realidad no entiendo mucho la preocupación de la dictadura por cualquier cosa que pueda declarar el señor Saab. Total, una mancha más no le hace al tigre. Después de los crímenes que ha perpetrado la dictadura en contra de sus opositores, de los miles de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
del evidente vínculo de altísimos funcionarios del régimen, como el propio Diosdado y los sobrinos de la primera dama, y buena parte de la cúpula militar con el narcotráfico y con el tráfico de oro, negocio al cual dan protección las bandas delincuenciales del ELN o de las disidencias de las FARC, que han pasado a ser, con la venia de las Fuerzas Armadas venezolanas, quienes ejercen el control fronterizo con Colombia y Brasil, seguramente por ser más confiables y experimentadas, por su larguísima trayectoria de contacto con el crimen organizado y el narco, que han sido parte esencial de sus actividades. El lapsus brutus del señor Cabello no es tal. Él sabe perfectamente el peso de su amenaza sobre la población, a la cual la privación de sus raciones, por miserables que sean, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que sí resulta aterrador es la decisión, sin ningún escrúpulo, de utilizar el hambre como herramienta política de la misma manera en que ha sido utilizada en todo el mundo socialista, desde la Unión Soviética, la China comunista, Corea del Norte, Camboya, o las dictaduras de todo color que la han utilizado como un arma para la destrucción de sus enemigos o de aquellos que han considerado no deben seguir con vida, pues son de otra etnia, de otra religión o de otra clase social. La lamentable frase viene a cuento del sainete electoral que se va a escenificar en Venezuela el próximo domingo. Sainete electoral en el cual han sido eliminados los opositores, obligados a exiliarse ante las amenazas del régimen, muy reales por cierto, de cárcel y hasta de muerte. Sainete electoral al que llega un país que ha expulsado, por el estruendoso fracaso de sus políticas económicas, por la negación de cualquier oportunidad para sus jóvenes, a cerca de 5 millones de personas, diáspora regada por buena parte de América, que ha debido acoger, dentro de las limitaciones que cada país tiene, a esa masa de humanidad desposeída de derechos y de esperanzas en su tierra. Sainete electoral que únicamente consagrará el ridículo internacional de un régimen al que ya únicamente reconocen sus pares, las dictaduras y los dictadores. Entre ellos se estarán felicitando por la victoria. Seguramente el señor Assad, con los 500,000 muertos sirios para que él pudiera mantenerse en el poder, o con el pintoresco líder norcoreano tercero de su dinastía, estarán en primera fila felicitando a sus émulos latinoamericanos. Irónico resulta y hasta ridículo escucharle al rollizo señor Cabello, tan o más obeso que el dictador Maduro, amenazar con más hambre y más miseria al que no vote. Muchas gracias. Editorial. El mundo al revés. ¿Qué habría hecho el asambleísta Ras Ras y Chispum si un jovencito perdida la cabeza por alza de diésel encontrara a una hija de Chis y Pum Pum y la violaba? ¿Qué habría hecho el asambleísta Bomba Molotov si hubiese hallado su auto quemado por un activista de Chunchi, lleno de furor a causa de un cobro del fondo? ¿Qué habría hecho la honorable reina de corazones rojos si un chagra serrano encontraba al dormitorio de la reinota, robaba los lujosos vestidos bellamente pendientes en el closet como un mini desfile de modas porque el ministro de Finanzas había pagado una parte de la deuda pública nacional? ¿Qué habría hecho el asambleísta Carapungo Milojas si 3 militantes del partido Toro de Pueblo encontraban la casa recién acabada, rompían los azulejos del baño y dejaban abierta la ducha durante el santo día? Porque el presidente de nuestro país se había bajado el sueldo. Ras Ras habría removido cielo y tierra para que el violador fuera castigado. Sin embargo, votó contra la ministra Plomo y Bala porque ella impidió que los malhechores siguieran violando el centro de Quito. Ras Ras y Chispum se consolidó al saber que tosieron a causa de bombas caducadas. ¡Qué crimen! Pues esos angelitos merecían el honor de llorar y toser con bombas flamantes como el alma de ellos.
La reina de corazones rojos habría ordenado, marcial, justiciera, que los súbditos buscasen al ladrón y lo emplumaran con brea y plumas de pavo cada Navidad de la gran condena. Y con todo, votó contra la ministra que, inteligente, eficaz, halló los vestidos y los devolvió a la dueña. Al recibirlos cuentan que había dicho: a cada pavo le llega su Navidad. Añaden las malas lenguas que antes de ir a la asamblea, la reina de corazones se arregla y hermosa pregunta: espejito, espejito, ¿cuál es la más brillante? ¿La ministra de gobierno o yo, asambleísta del Guayas? Y el espejito no responde prudente, pues teme le rompa. Carapongo Mil Hojas les habría aplicado la justicia indígena, atados de manos y pies, y a la sequía hilada y tierno y en tiempo, los habría ortigado para entregarlos suavitos a la policía. Pero votó contra la ministra por mujer metiche. ¿Cómo ha de sacar a relucir lo de la ISPOL? Y un gato en la asamblea, por temor de alguna carambola, tapó las indecencias con la cola. El partido, creo, de gente devota y creyente entregó María Paula a los correístas, cual Judas lo hizo con Galileo, por 30 monedas de plata y 1000 votos. Ocurrió el maltrato en un banco del barrio, donde doña Pepa trata con amabilidad a quienes van por una transacción comercial. Ay, don Guillermo, no creyese que obrando así la gente pudiese apreciarle más. Y caminando asquieto hacia la asambleía, con mascarilla sobre la nariz, escuché a mis espaldas un canto infantil. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Sentado en la acera me puse, Paulita, a llorar. Editorial. El correísmo multiplica los dólares con píxeles. Historia real. Un amigo profesor va al cajero electrónico con su hijo menor de 4 años. El niño lo ve introducir la tarjeta, pulsar unas teclas y recoger un fajo de billetes. Días después el niño pide una bicicleta. Respuesta del padre: no tengo suficiente dinero. Sin asusarse, el niño replica que vuelvan a la máquina donde regalan billetes. Ese niño es un poeta. Historia política. Tori Solís, Marcela Guiñaga, Andrés Arauz y otros de su talla están proponiendo que el Estado crece en una renta básica universal de $400 mensuales. Ellos no son poetas, son populistas. Ese proyecto de ley interesaría a las personas más afectadas por el COVID y la crisis en general. Ese monto sería electrónico. Pero electrónico o no, los correístas no dicen cómo piensan financiar esa propuesta. No es nuevo. Ninguno de ellos se ha hecho cargo de haber vacinado los fonditos que encontraron cuando llegaron al gobierno con Rafael Correa, haber malgastado la bonanza, haber dejado una deuda externa inajenable. En síntesis, haber puesto al país en condiciones de total descalabro fiscal. Y ahora, ante las consecuencias que el COVID agravó, su solución es cavar un poco más del hoyo y además promocionarse entre los electores, sobre todo los más pobres, como grandes benefactores. Los correístas siempre sorprenden. Con ellos la desvergüenza alcanza niveles de proeza. Populistas como Correa, Arauz, Aguiñaga, Solís o sus académicos siempre tendrán clientes. Son expertos en prometer, en repartir, en cargar al Estado de mal gastos. Lo hacen incluso cuando es evidente, hasta para la burocracia estatal, que esta vez no recibió su salario a tiempo, que el Estado está quebrado y que aún con los préstamos millonarios del FMI, el hueco fiscal podría bordear este año los $7.000 millones. ¿Hay algo peor? Sí. Oírlos sermonear a aquellos que han tenido que lidiar con la quiebra que ellos produjeron. No solo sermonean, se erigen en ejemplos vivos de solidaridad y consideración con las víctimas directas de su mala gestión y sus bellaquerías. Y por supuesto, sus promesas populistas llegan envueltas en una retórica que ahora se cobija incluso en declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Porque cuando oyen políticas sociales, paran la oreja. Pero son sordos cuando se habla de producir, atraer inversión, mejorar los índices de competitividad, flexibilizar las condiciones laborales, generar más riqueza. Los correístas hablan de la renta básica universal y hablan en este momento porque están en campaña, buscando votos desesperadamente.
Por eso es posible equiparar el debate que la pandemia disparó, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, con esta tentativa supuestamente filantrópica que consiste, otra vez, en troncar plata ajena, que además no hay, contra los votos para el correísmo. Ninguno de esos países sufrió un tsunami parecido al que ellos produjeron en una década. En esos países cualquier medida social, incluso aquellas que se han tomado para paliar los efectos del COVID, ha sido debatida responsablemente y con los ojos puestos en los fondos de ahorro que tenían buenos ingresos que le puedan hacer viable y sostenible por el tiempo en el que será aplicada. Aquí no, y los correístas agravaron esa tara desde Montecristi, donde se crearon derechos sin que ningún constituyente oficialista preguntara cómo iban a financiarlos. Solís, Aguiñaga, Arauz y sus economistas heterodoxos piensan en el mundo como un ejército de pobres independientes de sus bonos, ahora electrónicos, porque decir electrónico genera la ficción del niño frente al cajero automático. Por supuesto, es necesario que la sociedad en su conjunto piense en las personas pobres o sin empleo, que el COVID, además de la crisis fiscal que heredó el correísmo, ha vuelto más vulnerables. Pero esos problemas son demasiado hondos y estructurales para que la sociedad los deje en manos de políticos en campaña. Y peor, de populistas que no tienen empacho en querer ahora troncar votos contra $400. ¿Quién cree seriamente que los problemas de la seguridad social que el país arrastra desde hace décadas se arreglan con un subsidio llamado Renta Básica Universal, que por otra parte pone en riesgo la dolarización? ¿Y el país puede crear otro subsidio cuando está físicamente quebrado y sobreendeudado? Tratar a los electores como niños de 4 años ante el cajero automático, hacer creer que hay plata, porque ahora proponen un medio de pago inmaterial, es otro burdo engaño y otro atentado contra el principal dique que ha evitado que el país vaya por completo al desempañero, la dolarización. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. Buenos días, para mí es un gusto tener en este noticiero, dentro de este año que ha sido fatal en la parte de salud, a mi querida compañera y amiga Cristina Castelo, a quien nos va a estar respaldando en nuestros comentarios a través de Canal 29. Cristina, bienvenida, buenos días y también buenas noches, porque el programa es en la mañana y se reprisa en la noche. Buenos días y buenas noches a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto a usted, Pablito, y a todo el equipo de La Noche es Nuestra. Qué gusto el unirme a ustedes, para mí es un placer inmenso. Así que iniciemos, ¿le parece? Comencemos precisamente con el bar. No es del bar que vamos a festejar por las fiestas de Quito tomando, no. A mí me gusta cuando es fiestas de Quito. No, es el otro bar, el bar del fútbol. Ahora, para el clásico Emelec Barcelona, el Emelec ha dicho, yo quiero participar con VAR, pero la Liga Pro dice, ponga usted la plata y cualquiera que tenga plata podrá tener VAR, excepto en la final, que ahí sí va a poner la Liga Pro la presencia del VAR. Esto ha sido cuestionado porque es del colmo. Si yo tengo plata, hago lo que me da la gana. ¿Qué dices, Cris? Yo lo que digo es que es un privilegio de pocos. Hay equipos contados que pueden darse el lujo de contratar un VAR. ¿Qué más quisiéramos que todos tuvieran? Sin embargo, no podemos darnos ese lujo. No todos los equipos tienen. Por ejemplo, el Nacional con tremendos problemas, ¿qué va a tener? Entonces, para darse a estar con el tema del VAR. Sin embargo, Barcelona, Emelec, ellos prácticamente han dicho, y si es que ahorita les están poniendo como condición, pague usted, yo tengo la certeza de que lo van a poner. Ahora, una cosa que hay que decir, el árbitro central es el que manda. Él puede acercarse a ver al VAR cuando hace esa ceñita que se va a ir al VAR, puede estar viendo como pasó en el partido de Santos con Liga, se demoraron 10 minutos y el señor árbitro veía y al final él toma la decisión. Para todos puede ser penal, para los del VAR puede ser penal, pero el señor árbitro dice, no es penal y se acabó. Es decir, no es todo 100% seguro, ¿no? Bueno, nunca ha sido seguro. Este tema queda más a la interpretación del árbitro, como usted bien dice, y a lo que él ve en la jugada, porque para nosotros puede ser una jugada que sea media sospechosa y al fin y al cabo queda haciendo lo que él dice, lo que él dictamina. Ahora que tú hablas, no todo es seguro. Por más que no queramos, está a favor de un equipo o de otro, que es otro detalle súper importante. Ahora que te escuché, no todo es seguro, ni los preservativos son seguros.
Ya vio, 99.9, pero ese 0.1 queda todavía en veremos. Hablemos de la Copa Libertadores. Liga Deportiva Universitaria ganó el día martes ganó, el día martes al Santos. Y eso es la cosa más extraordinaria, de récord, de dice qué. Pero al final, ¿qué pasó, mi querida Cris, con la liga? La liga quedó eliminada, pero los hinchas están haciendo fiesta. Y ese es un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo considero que aquí los resultados mandan. Entonces, el quedar afuera no es algo para estar todo el tiempo haciendo fiesta, sino es algo que hay que reclamar. Lo justo era que ellos entren por la puerta grande y ahí sí hagamos fiesta porque clasificaron, que es lo que no pasó. Yo decía en el programa, ¿qué va a pasar? Dios no quiera que suceda eso para los intereses de liga, si al término de este torneo, que ha tenido una irregularidad por el asunto de la pandemia, liga en el acumulado, en la tabla acumulada, tiene más puntos que el campeón. No creo que los hinchas de liga vayan a la pileta a festejar porque tiene más puntos que el campeón, si en la final pierde. No puede tener más puntos que el campeón. Yo creo que no podría. No se hay. Se han habido, te cuento, se han habido algunos clubes que han tenido más puntos. Por ejemplo, el año anterior, el Macará tuvo más puntos, pero en la parte sí no pudo concretar. Una pregunta y ahí muy suelta. ¿De qué sirve tener más puntos igual estoy eliminado? O sea, muy aparte de lo que sea, ya la eliminación ya fue. Yo compro la lotería. Digamos que la lotería tiene 5 números y me falla uno, justamente el que comienza con la derecha, se acabó. No me gané la lotería por más que haya tenido 4 números. Eso sí es cierto, totalmente cierto. Y no voy a salir a festejar con bombos y platillos lo que se ha celebrado, ¿no? A propósito de lo que hablas de Nacional, tú como mujer, porque ahora hay que dar el espacio a las mujeres, a los hombres. Yo por eso ahora mi mujer cuando vamos al mercado y trae las compras, me dice, carga, ¿cómo que carga? ¿Somos iguales? ¿Carga vos? Así de... Oiga, le cuento algo, doctor. Yo le vi en un centro, en un supermercado la semana anterior haciendo compras, pero usted se iba, o se estaba pagando cuando yo recién estaba pasando por la fila. Ya no alcancé ni a alzarle la mano. Qué barbaridad. Yo que no tenía plata te había pedido que me prestes. ¿Qué te parece la actitud de la señora doctora presidenta del Nacional? Es complejo hablar de eso, sin embargo, ella tiene el derecho de decir que se va a quedar hasta el final. Puede hacerlo. Pero yo creo, o sea, es bien complejo el tema porque uno tiene que hablar con cimientos. Ahorita ella habla del cheque que yo le di, que no le di, que pasó, que no pasó, que no sé, que por qué no me dejan jugar, que por qué me amonestaron. Entonces, es complejo el tema. Ella dice que no se va a ir, ¿no? Que no se va a ir por nada del mundo, ella va a estar hasta el final ahí. Yo soy muy democrático, por algo soy abogado. Yo creo que la doctora debe permanecer hasta el último día o ser destituida en una asamblea, pero legal. No es cuestión de que la hinchada le presione para que renuncie. Pero es que en eso están, en ese plan justo es en el que están, en el que ya no quieren que esté porque ha hecho algunas cosas que no está del agrado del gusto, o sea, o del gusto de todos los hinchas. Las Fuerzas Armadas no hacen nada por el Nacional, ¿no? Yo estoy diciendo... es complicado ese tema porque ahorita la aportación de ellos es voluntaria. Ya no es como era hace años el tema de que era una aportación obligatoria. Ahora es voluntaria, si tú quieres te quedas aportando al club y si no simplemente te vas. ¿Sabes cuál es mi teoría? Dices que ya no quieres y listo. Mi teoría es que ahora los militares lo que están cuidando es su jubilación y su cesantía. Ya ni les va ni lo que pasa. En el país, peor en el fútbol. Chuta, es que, bueno, viéndole desde ese punto, aún no les pagan, pues, mensual. Está complicado también por ahí. Parece que tienes tú alguna relación con militares que sabes esas cosas, ¿no? Ahí está. Me favorece que paguen. Bueno, tú eres un amante, no digo, ojo, cuidado con lo que voy a decir, un amante al básquetbol. Trabajaste años con Patricio Pozo en la UTE, que fue muy mal agradecido Patricio Pozo por parte de las actuales autoridades de la UTE. La otra vez recordábamos que cuánto entregó de su vida Patricio Pozo, que incluso le dio un infarto.
Es súper complejo también ese tema porque a Pato, yo estuve justo los últimos días que él asistió y que pudo ingresar a la universidad y todo, y claro, cuando a él le dijeron se acabó su contrato, ya no sigue trabajando más aquí, lo que hicieron simplemente es tener una lista y los guardias en la puerta no le dejaron ingresar, entonces no podía sacar ni sus propias pertenencias, entonces sí fue complejo ese tema. Sin embargo, fue una persona que ayudó muchísimo el básquet y eso es algo que no hay que desmerecer. Y bueno, el mejor de los éxitos, y ahora que se viene la liga también, veamos cómo nos va bajo esta nueva modalidad, ¿no? Las burbujas. Las burbujas en Quito, Guayaquil e Ibarra. Hay 3 equipos en Quito. Burbujas. ¿A qué nos referimos con burbujas? Nos referimos a sedes, donde se van a jugar prácticamente un cuadrangular en cada uno. Prácticamente es cuadrangular, en el 1, 4, en el otro 3. En Quito se quedó solo 3 equipos, te cuento. Hoy me contaron a última hora. Yo también tenía 4, pero hoy 3. Pero en fin, ojalá que veamos de alguna manera esto, ¿no? Ahí está nuestro amigo, ¿cómo se llama? Moncayo, el que transmite en Facebook. Sabe que el día de ayer justo me estaban buscando para el tema de con quién se pueden comunicar para saber, tener información. Entonces, pilas ahí la gente de la Liga de Básquetbol para que tengan un vocero, alguien que comunique, porque no sabemos nada. Así nomás. Mi Cris, ha sido un gusto tenerte en este día jueves, como siempre, guapa e inteligente, sinceramente. Yo no sé por qué no te casas hasta ahora. Bueno, muchas gracias, ya estamos en planes, les mando un abrazo gigante a todos los chicos, estarán invitados a mi boda. Pero espera que se termine la pandemia para bailar, para tomar, si no estos bailes virtuales ya me caen mal. Por eso mismo, eso de que 4 personas y no hay cómo llevar orquesta está complicado. Y el que va a estar invitado, el que vaya a estar invitado número 1 y el que va a poner orquesta va a ser Fernando Najas, ¿no? Que no se haga el otro tampoco. No puede hacerse loco, ya ahorita ya es padrino ya. Cristina, muchas gracias. Muy gentil. Un abrazo, linda tarde o linda mañana y linda noche, ¿no? El programa se transmite en la mañana y en la noche, así que un gusto estar con ustedes. Hasta mañana, muchas gracias. El show del básquet con Beto Moncayo. La cordial bienvenida que les doy al noticiero del show del básquet en vivo y en directo para todo el Ecuador. Estamos con esa motivación y la pasión y profesionalismo que nos caracteriza. Estamos en un nuevo noticiero y hoy estaremos haciendo un gran reportaje al Club Audaz Octubrino directamente desde la provincia del Oro, que estará participando en la Liga Nacional Femenina ya este día viernes. Qué mejor oportunidad conocer a cada una de las jugadoras. Vamos la producción ahí a ver a nuestra primera jugadora. Ella es Jessica Preciado. Ahí le vemos a Jessica Preciado. Vamos con nuestra segunda jugadora. Ahí está la Peque Olives. Eso sí, la Peque Olives importante. Sí, vamos con otra jugadora. Ahí está Liliana, la Lili Angulo, que le hemos bautizado como la Sugar del baloncesto. Qué chévere, qué importante. Vamos con la siguiente. Ahí está Dalesca Prado, seleccionada del Ecuador. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ella es Gabriela Oviedo. Saludos para Carlitos Oviedo y para doña Adela Zambrano, quienes están al frente del Club Audaz Octubrino. Aquí le tenemos a María Emilia Sarmiento, también aporte fundamental de la selección del Ecuador. Ahí le vemos a Carlita Cajamarca. También estamos conociendo a las jugadoras del Club Audaz Octubrino. Ahí le vemos a Fernanda Macías, aporte fundamental, estuvo en la institución Andino de la capital de la República. Vamos a ver la siguiente imagen. Ella es la jugadora Naomi Alvarado. Ahí está Naomi Alvarado. Por supuesto, la jugadora Michelle Ramos. Finalmente, vamos a ver, ahí está la mimada de todo el Ecuador, Leida Macías, que ya está inscrita en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Y por supuesto, ahí está Majito Caicedo. Y de Majito Caicedo, nada más ni nada menos que es la hija de Tomás Caicedo. ¿Quién de ustedes no recuerda al gran referente de Esmeraldas? Y ahí está todo el equipo que dirige el profe Carlos Gorosito,
Qué importante también. Y ustedes, les recuerdo que el día viernes se inicia la Liga Nacional Femenina en 2 burbujas. En la burbuja de Quito, donde estarán jugando el Club Victoria Cogarol contra el Club UDJ. Eso se estará realizando en el Coliseo Julio César Hidalgo a partir de las 18 horas. Y de igual manera, en la burbuja Guayaquil se está realizando el otro encuentro a la misma hora, a las 18 horas, entre la Perla Sporting Club y Audaz Octubrino. No se olviden que estaremos con la mejor información en el noticiero de Telesucesos, que tú nos puedes seguir por Canal 29, también en TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43 y por supuesto en Facebook Live. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos con otro reportaje y otro gran equipo que participa en la Liga Nacional Femenina. Cesto tras cesto, que viva el baloncesto. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque nuestro mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y seguimos hablando sobre la tenencia responsable de mascotas. Y siempre que estamos hablando de los hámsters. Entonces, siempre que tenemos un hámster, tenemos que pensar, número 1, en la jaula. Sí, el espacio que va a ocupar. Este espacio tiene que ser suficientemente amplio para que pueda moverse, corretear, hacer ejercicio y hacer todo lo que se supone en el entorno natural. Recuerda que la jaula lo que está haciendo es reproducir el entorno natural en la medida de lo posible donde vivían los hámsters, ¿verdad? Entonces, necesitamos que tenga, por ejemplo, rueditas, juguetes para que pueda jugar, para que pueda ejercitarse, que tenga una cama perfecta de acerrín o pueden ser tiras de papel, ¿sí? Que le brinde esa calidez que él necesita para poder hacer sus cuevitas y estar durmiendo. Bien, entonces es importante que esté en un sitio tranquilo, donde no haya mucho ruido ni tránsito de personas y que además por los barrotes sea imposible escaparse y que otro animal de la casa, por ejemplo, puede ser un gatito travieso, meta la mano y lo pueda coger. Entonces es importante que los barrotes sean chiquititos, bien pegaditos, para que el hámster tenga, paso número 1, una casa. Una casa es una jaula y hay en el mercado muchísimas jaulas, así que puedes buscar una que sea suficientemente amplia para que él pueda vivir, porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y seguiremos hablando sobre la tenencia responsable de mascotas. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y recuerde seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.